Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias. El encuentro que vamos a tener en este momento es un encuentro formativo de la materia de evaluación en el contexto escolar. Le damos un saludo de bienvenida a la profesora Nora Ofelia. Bienvenida a esta Muchas gracias. entrevista. Es un Muchas gracias placer por la recibir invitación. y esperamos que este compartir de experiencias nos ayude a nosotros a que en un futuro podamos ser unos grandes formadores de aquellos que vienen en camino. Profesora Nora, ¿usted acepta que sea grabada, que sea utilizada su imagen como medio de formación, como medio de estudio para nuestra formación? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Santo Tomás, estamos estudiando una licenciatura específica cada uno, en la que Alejandra está estudiando licenciatura en biología, Alice está estudiando licenciatura en educación infantil y yo estoy estudiando licenciatura en religión. Entonces, vamos a hacerle ciertas preguntas acerca de la evaluación y pues queremos que desde su experiencia nos comente y nos comparta, sí, pues valga la redundancia, la experiencia que ha tenido en sus años de docente, en sus años de formadora, en cuanto a la evaluación de los estudiantes que han estado en sus manos. Ok, sí, acepto. Doy mi consentimiento. Claro que sí. Gracias. Entonces vamos a proceder a hacerle unas pequeñas preguntas. Alejandra, Alicia y yo vamos a hacerle unas preguntas, cualquier inquietud que nosotros tengamos, mientras está respondiendo alguna preguntita, pues si nos da mucha curiosidad, vamos a interrumpirla de pronto y para hacerle unas preguntas. ¿Listos? Entonces vamos a Perfecto. iniciar. Yo. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, qué bueno, me alegra. Yo voy a iniciar con esta pregunta que es, bueno, ¿qué significa para usted el acto de evaluar? El acto de evaluar, bueno, pues teniendo en cuenta que la evaluación debe ser un proceso permanente, ¿cierto? En la enseñanza todos los días, para mí el acto de evaluar significa un aprendizaje tanto para el estudiante como para el docente, en el sentido de que teniendo en cuenta los resultados de los niños, nosotros podemos reestructurar nuestras estrategias, estamos aprendiendo de lo que ellos están mostrándonos. Y para ellos la evaluación representa como tal ese ensayo y error y ese poder rectificar el proceso formativo que llevan ellos continuamente y a diario en las instituciones educativas. Ok, muchas gracias, profe, por la respuesta. Bueno, la otra pregunta que tengo es, ¿cuál es el propósito fundamental de evaluar a los estudiantes? Bueno, desde todos los puntos de vista, pues de hecho partiendo desde la misma definición de evaluación, ella pretende medir, ¿cierto? En cierta forma pretende medir cuál es el avance de ese proceso permanente que se lleva con los estudiantes en el aula. Entonces, como docentes, necesitamos perseguir como esos datos, como esas estadísticas, no solamente en números, sino en procesos cognitivos, ¿cierto? En ese revelar cada estudiante qué puede hacer, cómo aprendió los conocimientos y qué es lo que él está poniendo en práctica en su vida cotidiana. En ese sentido, pues nosotros nos proponemos a diario mejorar, revisar y mejorar continuamente con los estudiantes en el aula para que se logre un aprendizaje significativo, que es la base fundamental de la educación en este momento. Excelente, profe, la respuesta. Bueno, Gracias. y ya la otra que tengo es,
¿Cómo pueden las políticas y prácticas de evaluación formativa adaptarse eficazmente a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje presente en la población estudiantil colombiana, considerando las particularidades individuales de los estudiantes? Bueno, vamos a partir de que el proceso de evaluación es continuo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de evaluación formativa, estamos siguiendo un proceso a diario. En ese proceso nos encontramos en que en el aula de clase vamos a tener diversidad, no solamente cultural, sino que vamos a tener diversidad social, ¿sí? Los niños van a mostrar unas capacidades distintas a otro estudiante. ¿Cómo nosotros podemos poner, bueno, podemos implementar políticas o prácticas? Yo pienso que lo podemos hacer ciñéndonos o siguiendo muy de cerca lo que es el CIE en cada institución. Cada institución plantea sus reglas para evaluar al estudiante y con todas las reglamentaciones que hay actualmente, donde se tiene en cuenta a cada estudiante y su perfil personal, nosotros podemos desde nuestro CIE llegar a los estudiantes y poder brindarles a cada uno en la medida de lo posible, del tiempo, del espacio y de todas las circunstancias en el aula, poder brindarle a cada uno pues un tipo de evaluación en el que él pueda de cierta forma o teniendo en cuenta la aplicación de los criterios, él pueda mostrar hasta qué punto puede desarrollarse o puede aprender los conocimientos y todo lo que uno les imparte en la clase, ¿cierto? Desde la parte social hasta la parte cognitiva, la parte del conocimiento, que es la que uno persigue todos los días en el aula de clase. Entonces, ¿cómo podemos desde las políticas trabajando firmemente lo que es el CIE en cada una de las instituciones y aplicarlo de forma correcta y coherente con lo que es nuestra labor y la tarea de enseñar todos los días? Excelente. Muy completa la respuesta. No sé si los compañeros tienen alguna duda o No. proseguimos con las preguntas de quién, de Alicia. Muy buenas noches, profesora Nora. Un gusto en saludarla y que nos Buenas colabore con noches. esta entrevista. No, con mucho gusto. Profesora Nora, ¿qué procedimientos o métodos emplea para llevar a cabo el proceso de evaluación? Bueno, en mi caso personal, yo enfoco la evaluación, ¿cierto? En un proceso continuo, ¿sí? Yo trabajo lo que es la evaluación formativa, pero arranco desde una evaluación diagnóstica, ¿cierto? Donde yo pueda medir cómo arrancan los estudiantes. Cómo arrancan ellos y con base en esos resultados que me proporcionan los estudiantes, eso siempre se hace o yo siempre lo hago. El procedimiento es el mismo a inicio de año. Esa evaluación diagnóstica me arroja desde donde yo puedo empezar a evaluar, ¿cierto? En todos los aspectos. Entonces ya teniendo una evaluación diagnóstica, me guío o me voy durante el proceso a hacer una evaluación formativa. ¿Cómo hago esa evaluación formativa? Yo tomo como base los resultados, voy durante el proceso a hacer una evaluación formativa. ¿Cómo hago esa evaluación formativa? Yo tomo como base los resultados, implemento los temas, los ajusto, ¿cierto? A esos resultados, planteo unas guías o monto guías, monto actividades, monto cualquier práctica que me permita acercarme a los contenidos y acercar a los estudiantes al contenido, ¿cierto? En ese sentido, yo trato de que ellos puedan conocer la parte teórica, ellos puedan experimentarla y socializarla con sus compañeros y puedan producir desde cualquier punto, ya sea oral o escrito, ellos puedan producir algún aprendizaje sobre esos temas que yo les haya dado, teniendo en cuenta, sí, el nivel de aprehensión de cada uno, porque todos no aprenden al mismo ritmo. Ya cuando tenemos un proceso marcado y eso lo determina también pues cada periodo escolar,
¿cierto? Entonces ya cuando vamos finalizando, ya cuando vemos que es el momento, ya entonces entramos a hacer entro a trabajar lo que es la parte de evaluación sumativa, ¿cierto? Donde el estudiante ya como que va a tratar de decir literalmente, bueno, esto fue lo que yo aprendí en el aula de clase y así lo puse en práctica y así lo voy a trabajar. Entonces, eso me indica a mí hasta qué punto lo que yo les logré transmitir, a lo que les intenté transmitir en el aula de clase, ellos lo pudieron aprender y lo pudieron, bueno, pues poner en práctica ahí en el aula de clase y fuera de ella, porque igual nosotros estamos formando es para que los chicos sean, mejor dicho, adultos competentes, ¿cierto? Que es lo que necesita en este momento nuestra sociedad, integrales y competentes. Sí, claro. Muchas gracias por su respuesta, profesora Nora. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles estrategias utiliza para evaluar integralmente el desempeño estudiantil? Cuando nosotros hablamos de desempeño integral, estamos mirando todo lo que es el aspecto del estudiante, ¿cierto? La parte social, la parte cognitiva. Entonces, necesitamos que él aprenda, que conozca, ¿cierto? Que aprenda a conocer, que aprenda a ser, que aprenda a hacer, ¿cierto? Y que aprenda a convivir. Cuando usted me habla de una evaluación integral o de una estrategia integral, yo propongo como tal en el aula de clase un ambiente en el que ellos puedan socializar, en el que ellos puedan preguntar, porque a esa edad o en la edad escolar, los chicos lo que tienen más en su cabeza son preguntas. Entonces, en ese orden de ideas, yo procuro que se pueda trabajar las temáticas, se puedan socializar, las puedan ellos compartir con sus pares, ¿cierto? Con sus compañeros, que traigan como tal las experiencias de vida, porque en este momento, más que todo, la parte social, la parte familiar, se involucra demasiado en lo que es el aprendizaje. Entonces yo me enfoco en que ellos puedan eh, trabajar lo que es la parte de conocimientos, de conceptos, de que ellos puedan como tal hacer como una transversalización con sus vidas, ¿sí? Y que ellos puedan decir, esto es lo que yo puedo aprender o esto me proporcionó esta lección o este tema o este ejercicio que estoy haciendo en clase, ¿cierto? Entonces me enfoco en que se alimente la parte cognitiva y la parte interna, la parte psicológica del estudiante también. Muchas gracias, profesora Nora. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para asegurar que la evaluación formativa sea equitativa y justa en todas las regiones y zonas de Colombia, teniendo en cuenta las disparidades socioeconómicas y culturales, así como los recursos disponibles en cada contexto? Bueno, ¿cuáles son las estrategias para asegurar una evaluación formativa equitativa? Bueno, con esa pregunta pues lo voy a contestar teniendo en cuenta pues mi entorno escolar. Em, Sí, Acá en la institución educativa se procura que se pueda evaluar justamente a los estudiantes basándonos muy de cerca en lo que es la reglamentación y la normatividad, ¿cierto?, del Ministerio de Educación, con todo lo que ha sido la evolución del aprendizaje durante todos estos años y más en estos últimos años, después de la pandemia, se han venido modificando muchísimas cosas en lo que es la parte evaluativa y se ha tenido que ver en cuenta, se ha tenido que tener en cuenta, perdón, lo que es el contexto de cada estudiante. Por eso el Ministerio de Educación ha planteado unas estrategias que van desde diseñar, desde detectar desde un principio, detectar cuáles son esos estudiantes que necesitan un apoyo especial o que necesitan un apoyo diferente o más intenso en cuanto a lo que es los contenidos y las temáticas. Entonces, como ellos han planteado eso, nosotros en las instituciones educativas detectamos esos estudiantes, se saca como tal ellos
en un listado especial y se propone para ellos una calificación que cumple ciertas flexibilizaciones, llamémoslo de cierta manera, para que de esta forma un estudiante, teniendo en cuenta sus llamémoslo, limitaciones o sus entornos o sus capacidades, él pueda responder y pueda demostrar que sí está en capacidad de recibir una educación, porque todos tienen derecho a la educación y nosotros tenemos el deber y el compromiso con los niños de este país de tratar de educarlos de la mejor manera. Y una forma equitativa es aplicando para todos como tal esas normas que nos están moldeando la forma de educación y de evaluación acá en el país. Muchísimas gracias, profesora Nora, por sus respuestas. A usted muy amable. Listo. Muchas gracias, profe Nora, por estar aquí presente en esta entrevista, por los conocimientos que nos has brindado. Una de las partes fundamentales de la educación son los padres de familia. Ellos también son parte de ese proceso educativo de los estudiantes, ¿sí? ¿Cómo haces para que ellos estén informados? ¿Cómo son los procesos que ellos reciben de las notas, de cómo va su estudiante, qué actividades han realizado, qué presentan en el colegio ustedes como docentes para que los padres se enteren de la formación que van llevando sus hijos durante el año? Bueno, con respecto a eso, sí, lo que le decía ahorita a la compañera, todo está cambiando y está evolucionando. Ahorita lo que es el papel de la familia es fundamental en la formación de los estudiantes. A partir del 2020, lo que fue la mayoría, o mejor dicho, por no decir que casi todas las instituciones educativas tuvieron que implementar una plataforma digital en la que los padres de familia pudieran estar conectados y cerca del proceso formativo de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, y en la institución educativa donde yo trabajo en este momento, tenemos una plataforma 24/7 disponible para padres de familia con usuario y contraseña para que ellos puedan verificar cuál es el seguimiento que, bueno, o puedan hacer seguimiento al proceso educativo de sus hijos. La entrega de una de las actividades que ellos me entregan, que yo les entrego, cuando yo hago esas entregas, yo los voy concientizando de hasta qué punto ellos están realizando las cosas mal. Ejemplo, si están copiando un taller, si están faltando con sus tareas, con su participación en clase. Yo les estoy haciendo ver que eso es algo que les está restando a un desempeño óptimo en el proceso educativo al final. Siempre les trato de incentivar a que ellos hagan un proceso educativo con miras a ser los mejores, ¿sí? A que puedan dar lo mejor de sí. Entonces, para eso yo utilizo mucho lo que es el diálogo con los estudiantes, la concientización de la importancia que tiene el ser honestos con ellos mismos y con la persona como tal, desde adentro hacia afuera. Muchas gracias, profe Nora. Y no todos aprendemos de la misma manera. No Todos todos, aprendemos y adquirimos conocimientos de diferentes formas. para nada. Y es lo mismo en la evaluación. No todos se pueden evaluar de la misma manera, ¿sí? Eh, no sé si en su proceso de docente eh, realiza esa inclusión a las diversidades de estudiantes que se pueden presentar en el proceso de evaluación, ¿sí? Sabiendo pues que, como anteriormente explicaba, no todos aprendemos de la misma forma. A unos nos dificulta tal vez más que a otros. A otros pues es más fácil, ¿sí? Dependiendo del área, dependiendo de la capacidad también que tenga el docente de hacerse entender. Entonces, si tiene alguna estrategia o no sé, que lleve la inclusividad, la inclusión eh, en su área y en su salón con sus estudiantes, sería pues, muy agradable que nos compartiera un poquito acerca de esa experiencia. Bueno, con respecto a eso y lo que me acaba de decir, sí,
tengo que constantemente, y todos los docentes de la institución educativa tenemos ese desafío, porque es un desafío estar en las aulas de clase y poder servirles a ellos de manera concreta, de manera oportuna y suplir todas las necesidades que ellos tienen. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo recomendable? Actualmente, y como lo dije respondiendo a otra pregunta de la compañera, actualmente las políticas del Ministerio de Educación son bastante claras, amplias e inclusivas. Por lo mismo y tanto, para nosotros en las aulas de clase se nos permite o se nos ha mostrado como tal un proceso que de pronto ustedes lo van a ver más adelante o de pronto lo van a conocer y van a tener sí o sí la oportunidad de experimentarlo, y son esos planes individuales de ajustes razonables, los llamados PIAD. Cada institución educativa o cada docente tenemos la obligación o tenemos el compromiso con el estudiante con el que nosotros detectamos que tiene una necesidad educativa especial, porque así es como nosotros determinamos esas falencias, que de pronto alguien dice falencias, pero no son falencias, son necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque todos los contextos no son iguales, todos los niños no son iguales, todas las familias no son iguales, y el nivel cognitivo del estudiante no es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que yo hago? Como le decía a la compañera, detectar en primera medida quiénes son los estudiantes que necesitan un apoyo especial, diseñar una estrategia de ¿qué? De flexibilización, no exigir los mismos parámetros a un estudiante en su 100% que a un estudiante que de pronto se le detecta, no sé, un déficit de atención, que se le detecta de pronto problemas psicológicos, depresivos, ansiedades, o incluso también a los chicos que tienen unas habilidades especiales, porque ellos también hacen parte de los PIAR, ¿cierto? Las personas que tienen unas habilidades deportivas, también ellos entran a ser parte del PIAR porque necesitan una flexibilización en su proceso evaluativo, en cómo yo puedo identificar que el estudiante sí está aprendiendo algo de lo que yo le estoy tratando de transmitir. Entonces, lo que nosotros hacemos es diseñar una estrategia de flexibilización dependiendo de la necesidad de cada uno de los estudiantes. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nos encontramos en el aula, estudiantes con diversas capacidades, porque todos tienen capacidades, pero todas son diversas. ¿Qué hacemos? Ajustamos esas capacidades a un plan que le permita a él desarrollarse como persona y como estudiante al 100%, sin frustraciones y sin ningún tipo de ataduras o de pronto de complejos. Ok, muchas gracias, profe Nora, por tan maravillosas respuestas. Creo que han sido muy claras a nuestras preguntas. No sé si alguna compañera tenga otra pregunta más por hacerle. Alejandra, Alicia. No, listo. Eh, eh, Alejandra. No, algo breve. Profe, ¿usted qué piensa, digamos, en algún momento se quitaran las notas, o sea, que no se evalúen los procesos de aprendizaje, digamos, en términos, pues, cuantitativos? Yo pienso que eso no es posible, o sea, se pueden quitar los números, sí, se pueden quitar los números, pero como tal el proceso evaluativo no se puede suprimir del todo, no se puede suprimir, porque sea con números o sea con una palabra o sea con el mecanismo que sea, nosotros necesitamos verificar ese proceso, hacer ese seguimiento. De pronto se puede cambiar la palabra evaluación, se puede cambiar la palabra, se puede cambiar el concepto, se puede cambiar o suprimir los números, pero la evaluación como tal, en su forma, en su contenido, no se puede suprimir, porque siempre vamos a tener la necesidad de verificar hasta qué punto estoy impactando al estudiante,
a nivel psicológico o a nivel cognitivo o a nivel de aprendizaje, pero voy a tener que medirlo de alguna manera. Entonces, sea con una palabra, o sea con una letra, o sea con un número, es necesario que exista la evaluación como tal para nosotros poder identificar los avances de los estudiantes. Concuerdo. Muy buena respuesta. Gracias. Profesora Norma, como docente, ¿cuál es su nivel de satisfacción al terminar el año con sus estudiantes? A nivel personal, bueno, y en los años que llevo de experiencia, mi nivel de satisfacción es alto. Alto en el sentido de que yo doy todo de mí todos los días. ¿La frustración está presente? Sí, la frustración está presente, porque no podemos controlar todo, no podemos controlar la vida de ellos, no podemos controlar el nivel de aprendizaje de ellos, a veces se nos sale de las manos, pero cuando llegamos a una etapa final, a un año, a un fin de año lectivo, y uno ve primero que la mayoría, hablemos de un 90% de estudiantes, es cierto, promovido, eso lo llena a uno de satisfacción, ¿sí? Que si se quedó un 10%, a uno lo llena de satisfacción saber que si bien ellos no pasaron, estuvieron o tuvieron el proceso de acompañamiento necesario, ¿sí? Porque eso es lo importante, que usted como docente no es el nivel de aprendizaje de ellos, a veces se nos sale de las manos, pero cuando llegamos a una etapa final, a un año, a un fin de año lectivo, y uno ve primero que la mayoría, hablemos de un 90% de estudiantes, es cierto, promovido, eso lo llena a uno de satisfacción, ¿sí? Que si se quedó un 10%, a uno lo llena de satisfacción saber que si bien ellos no pasaron, estuvieron o tuvieron el proceso de acompañamiento necesario, ¿sí? Porque eso es lo importante, que usted como docente no esté pendiente de que si su jefe lo está mirando, sino de que usted como persona se apropie de su tarea, que es velar porque los chicos aprendan. Y cuando usted ve que un estudiante no tiene las capacidades necesarias para ser promovido, manténgalo ahí, porque él necesita llenar esos vacíos que él está teniendo. Entonces, se queden o pasen, a uno lo llena de satisfacción. Y finalmente, que cada año que va pasando uno va enriqueciendo y va fortaleciendo. Cuando uno tiene la fortuna de estar de pronto varios años en la misma institución educativa, uno va formando unos lazos y unos vínculos con los estudiantes que llegan a ser muy fuertes, ¿sí? Sin llegar de pronto a uno inmiscuirse en la vida de ellos, ni ellos en la de uno hace conexión con esos muchachos que uno tiene en el aula y trata todos los días de aportarles una palabra, un conocimiento, cualquier cosita, ¿sí? Así sea un abrazo, un saludo y llegar a final de año y ver que lo miran a uno con gusto, con agrado, que le agradecen a uno el proceso como tal, es satisfactorio. Entonces, para mí un fin de año, en ese fin de año yo manejo un nivel de satisfacción alto, muy alto, la verdad que sí, porque me gusta lo que hago. Siempre me ha gustado y me gusta lo que hago. Muchísimas gracias, profe, por su respuesta. Bueno.